alguien puede ser el locutor que me haga el favor que de repente si hay una participación me lo comente, porque si voy a estar proyectando no veo el chat y no encuentro mis audífonos para tener las dos sesiones. Bueno, pues ya vamos a empezar ahora sí oficialmente y aunque ya habíamos empezado con actividades, la unidad 3, que son las reacciones químicas y la estequiometría. Había dejado yo pues las actividades de qué es una reacción química, qué tipo de reacciones químicas hay, qué es la estequiometría, también, y la última que fue acerca de los métodos de balanceo de ecuaciones químicas. Pero pues vamos empezando y creo que va entrando alguien, déjeme regresarme. Ok. Vamos viendo el asunto desde el principio. Bueno, nosotros sabemos que en el mundo pues hay elementos, estos elementos forman sustancias y bueno, estas sustancias, muchachos, al fin de cuentas pues pueden sufrir dos tipos de cambios. O sea, al momento de estar en contacto con condiciones ambientales específicas o con otros elementos, etcétera, pues llega a haber estos cambios. Tenemos dos tipos de cambios que es muy importante comprenderlo para poder después comprender las reacciones químicas. Tenemos los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos, son aquellos que cuando se produce no se altera la composición de las sustancias que intervienen. Y bueno, en como tal, o sea, quiere decir que adoptó otra forma, pero sigue así como las canciones, ¿no? Y sigo siendo la misma de antes, ¿no? O sea, a lo mejor yo, no sé, me pinté el cabello güero, pero pues sigo siendo Patty, ¿no? O sea, nada más me cambié ahí el de colorado. Entonces, estos cambios físicos nada más me va a hablar de un estado diferente de agregación de la materia, pero no altera su composición química. El ejemplo más claro es el que tenemos del agua. Por ejemplo, un cubo de hielo yo lo dejo al sol, o un día de calor no ocupo dejarlo al sol, incluso en la sombra, y empieza a derretirse. Se transforma del sólido a líquido, pero sigue siendo agua. O sea, no es como que al momento de derretirse se haya transformado en un ácido o sea alguna otra sustancia. O sea, sigue siendo agua, nada más que ahora pues está en otro estado de la materia. Que pues al fin de cuentas, debido al factor de la temperatura, que ha sido el precursor de este cambio de estado de agregación de la materia, pues la energía cinética que hay en sus moléculas pues se están empezando a dispersar. O sea, estaban de forma compacta en un sólido, ya con esta energía recibida por parte del calor, empiezan como a despertarse, a dispersarse, y pues se va haciendo el cubito de hielo en líquido y va ocurriendo un cambio físico, pero no hay un cambio en la estructura del agua, sigue siendo agua. Y en cambio, en cambio es la palabra del día, el cambio. Los cambios químicos son aquellos que cuando se producen cambia la composición de las sustancias iniciales. Por ejemplo, la cuestión de que los clavos, el metal se oxiden, de hecho pues ya como habíamos visto en los compuestos inorgánicos, pues es una reacción con el oxígeno, pues se llama oxidación, ¿verdad? Es una reacción con el oxígeno y factores ambientales, pero ¿qué pasa? O sea, el metal, al fin de cuentas, al entrar en contacto con el oxígeno, reacciona y produce otra sustancia, que ya es aquí como el ejemplo, pues el clavo todo oxidado, ¿no? Ay, ¿dónde está el puntero? Aquí está. El clavo todo oxidado, todo anaranjado. O sea, yo pasé de tener un metal así solito
Al momento se combinó con el oxígeno y ya me dio el óxido de hierro, por decir así. O sea, ya es otro compuesto, ya hubo una reacción química, fulanito y sutanito reaccionaron y dieron otro compuesto. Es como también, por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplito se me viene? Mm, ¿Les había... No, maestra, ¿El cuál? una manzana. Una manzana. También está. Así es, tiene un Pero cambio. está bien, no sé. No, sí está bien, porque tiene un cambio químico, al fin de cuentas, en la cuestión de esta enzima, la polifenol oxidasa, que es la que hace que se genere la oxidación. Está muy bien, es un cambio químico. E incluso pues también se ve percibido bueno, nosotros lo podemos detectar como un cambio físico a simple vista, pero pues entra dentro del cambio químico. Yo anteriormente, cuando empezamos a hablar con las reacciones en una sesión que tuvimos, no me acuerdo, la semana pasada, en que les decía, ay, es como el licuado, ¿no? O sea, yo de manera en la licuadora he hecho plátano, manzana, leche y esto y el otro. Nada más era para hacer el ejemplo o hacer la analogía sobre de los reactivos en los productos, pero al fin de cuentas no hay un cambio químico en él como tal. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, así como las reacciones que investigaron en los alimentos, yo someto a calor la carne? Va a haber un cambio químico entre quienes. Ok, los azúcares reductores y las proteínas con el factor primordial que es la temperatura, las altas temperaturas, o bueno, el calor, va a generar nuevos compuestos. Ya voy a tener un cambio químico. Entonces, es muy importante diferenciar nuestros cambios físicos a los cambios químicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Pero ahí también, por ejemplo, la carne sufriría un cambio físico, ¿no? Sí, ajá. Sufriría un cambio físico por las características que nos diera ya el mismo cambio químico. ¿Sí me explico? Porque los compuestos que resultan, pues ya tienen otras, como les decía, ya cuando se hace un producto nuevo, pues va a tener unas características diferentes. ¿Y qué pasa con estos productos que resultaron? Pues, ok, son compuestos que tienen un color más oscuro, su olor es olor a quemado o algo, bueno, el que nosotros conocemos como quemado, ¿verdad? Ellos no saben que huelen a quemado. Pero es así como nosotros lo reconocemos. Pero sí habría un cambio físico de manera como resultado de un cambio químico. Pero al fin de cuentas, o sea, el cambio químico fue el que dio lugar al cambio físico. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. Ok. Muy bien. Perfecto. Ay, ven que extrañaba las explicaciones así, sí le entiendo, profe. Perfecto, ok. Entonces, también ya con esta cuestión de los cambios físicos y químicos, pues ya nos centramos a la reacción química. ¿Cómo definimos la reacción química? Bueno, es una reacción, es un cambio químico en el que una o más sustancias se transforma en otras u otras diferentes. Aquí en esta reacción química se da primeramente, como decíamos, por la naturaleza de los elementos y sus características, ¿no? O sea, al fin de cuentas, ¿qué es lo que va a importar? Bueno, o sea, el oxígeno, como es uno de los elementos más electronegativos, si se dan cuenta, es el que casi anda reaccionando con todo mundo. ¿Por qué? Porque pues por sus características, lo vuelvo a repetir, periódicas, pues tiene esa naturaleza. ¿Y qué pasa con otros menos electronegativos? Pues lo que va a suceder es que no van a reaccionar. Permítanme tantito. Pues la transformación de las sustancias, de esta reorganización de los átomos que hay.
O sea, va a depender tanto de los elementos y los compuestos y más que nada de algo que hemos venido comentando ya, la mentada estabilidad de los elementos que van a buscar en los generar en un compuesto o formar un compuesto para encontrar esta estabilidad. Y esta reorganización de los átomos va a ser muy importante porque eso nosotros es lo que vamos a observar. No lo vamos a observar como tal, así de que, ay, voy a agarrar un microscopio y voy a ver cómo de repente los átomos se empiezan a reorganizar cuando combino el vinagre y el carbonato. No, pero bueno, para eso hay algo que se llama la estequiometría. A ver, cuéntenme, yo les había dejado una tarea sobre lo que era la estequiometría. ¿Qué recuerdan? ¿Qué me cuentan? Es el estudio de las cantidades de la materia consumida. Es el estudio de las cantidades de la materia consumida. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se durmieron? Es la que mide las proporciones cuantitativas. Ujú. La que mide las proporciones, así es, cuantitativas. Chicos, nada más, en química básica ya han mirado lo que es el mol y las unidades de medida. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, ¿eh? Medio. Medio, pero lo han mirado. Ok, ¿por qué les pregunto? La estequiometría, pues, o sea, obviamente va de la mano con estas unidades de medida. Si estamos hablando que es la que regula, pues, esta cuestión de la cuantificación de los elementos, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que conocer, pues, las unidades de medida, tanto pues en manera de los kilogramos, los mililitros, los litros, esto y el otro, pero ya la unidad de medida química, como es lo del mol, que es un concepto muy, muy básico para química y que va a intervenir en la temática que nosotros vamos a ver, por eso les pregunto. Pero de igual manera vamos a reafirmar el concepto ya después porque lo vamos a utilizar. Entonces, en estas reacciones químicas, pues ocurre una reorganización de los átomos de las sustancias que va a ir de la mano de su amiga antes de eso ya quería llegar a la estequiometría. Recordemos que todas estas reacciones químicas y el universo en sí, todo lo que nos rodea, está regido por la ley de la conservación de la materia o de la masa. Esta ley de la conservación, pues ustedes ya la habían investigado, pero pues básicamente incluso ya habíamos dado una introducción con la frase famosa de la materia no se crea ni se destruye. Bueno, no la frase, sino lo que estipula esta ley de la conservación. No se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, lo que yo tenía desde un principio, así haya sufrido un cambio químico de manera en los productos, yo debo de tener la misma cantidad, no del compuesto, o sea, no puedo esperar que sea el mismo, sino de la unidad básica, de la unidad elemental que vendrían siendo de los elementos. Entonces, esta ley de la conservación de la materia, muchachos, es de la época de Lavoisier, Anthony Lavoisier. Ya lo habíamos mencionado a él allá por la tabla periódica cuando estuvimos con la lectura y cómo se dio la tabla periódica y todo esto. Entonces Lavoisier, pues, o sea, sigue haciendo sus aportaciones, ¿no? Al mundo de la ciencia en general, no solamente de la química, pues de la ciencia. Entonces, Lavoisier comprobó que la masa total, en un experimento que tuvo, en la cual le tocó incinerar, bueno, hizo distintos experimentos, ¿no? Con distintos tipos de materia, o sea, uno con metales, otro sin metales, eso del otro.
Pero en todos estos experimentos, Lavoisier llegó a lo irrefutable, o sea, lo que no se le podía negar, que era que la masa permanecía invariable. Si nosotros nos vamos al concepto de variable, pues quiere decir que, bueno, o sea, no da cantidades exactas, ¿no? O sea, acá tengo tanto, por ejemplo, 1 kilogramo y acá tengo 200 gramos, ¿no? Y al momento de decir que es invariable, pues obviamente, pues lo contrario, está de manera exacta, o sea, no está variando. Y bueno, en estos experimentos, Lavoisier tenía, pues se los estoy diciendo, no es como que si hubiera estado ahí, ¿verdad? En general, en una balanza, mande, Yo pensé que era su amigo. era mi amigo, pero nos dejamos de hablar. Todo bien. Entonces, en una balanza donde tenía el material que le iba a incinerar y estas pesitas, que estas pesas pues tienen una cantidad exacta. Que estas pesas se utilizan para hacer el contrarrestante, bueno, cuando se usaban estas balanzas, pero también pues a lo mejor si alguien las ha visto, a mí me ha tocado verlas para, ¿cómo se dice? Para verificar o calibrar balanzas, ¿no? Entonces puso la misma cantidad de masa en los dos lados, está haciendo las pesitas y está haciendo la masa, e incineró la materia del otro lado. ¿Qué es lo que quería comprobar? Al incinerar, al transformar la materia en otra cosa, o sea, supongamos que pasó, no sé, de unas ramas a ceniza, por así decirlo, él encapsuló desde el momento que estaba incinerando la materia. ¿Para qué? Porque lo que estaba desprendiendo esa reacción, pues también formaba parte de la materia primera, o sea, ahí normalita, ¿no? Antes de incinerarse. Entonces, él se dio cuenta que en ambos, o sea, que en el pesado al principio no había ninguna así como que variación. Y cuando terminó la incineración, o sea, que ya no hay ramitas o de lo que quieran, no hay otra materia, tenían, o sea, seguía calibrada, tenía el mismo peso, obviamente, porque si no hubiera tenido el peso, estaría hasta abajo, el del lado izquierdo, y el de la derecha, pues acá hasta arriba, ¿no? Totalmente desequilibrada. Entonces tenían el mismo peso. Y junto con otros científicos más, pues comprobaron que pues al fin de cuentas la materia puede llegar a sufrir cambios, pero no puede desaparecer así como así. O sea, de que, sí, te desaparecí en mi licuado, plátano, te saqué. No, sino se va transformando en otras sustancias. Bueno, ¿vamos bien? No voy muy rápido. Es que voy un poquito rápido porque como es lo que habían estado viendo en las actividades. Sí, profe, está bien, vamos bien. Ok, muy bien. Sí, voy muy rápido, muchachos. Díganme, porque pues, o si van teniendo dudas, díganme, porque pues yo voy algo acelerada. Pero para poder llegar al de los ejercicios, como les digo, contemplando que pues hicieron la actividad, lo leyeron, ya hay un poquito más de entendimiento, entonces nada más para reforzar la temática. ¿Ok? Profe, a ver, ahí la ley de conservación de la masa establece que, o sea que la masa de las sustancias es igual al momento de que pasa la reacción química, o sea, se mantiene la misma masa. Ajá, o sea, la misma proporción. Supongamos que la masa, bueno, eso ya lo deben haber mirado en química básica, ¿no? De la cuestión del peso y todo. Pero, por ejemplo, yo si tuviera una reacción en donde, por ejemplo, tuviera 10 carbonos distribuidos en distintas moléculas, reacciona con otro compuesto de 2 carbonos, por así decirlo. En los productos
¿cuántos carbonos creen que debo de tener? Y supongamos que dio un producto nada más, o sea, de dos reactivos de un producto. Y en los reactivos era un compuesto de 10 carbonos, uno de ellos, una molécula grandísima y uno de 2. Entonces, aquí es un más, perdón. Entonces reaccionaron y dieron un producto, o sea, un solo producto, una sola molécula. ¿Cuántos carbonos creen? 12. 12, así es a lo que se refiere pues la ley de la conservación de la materia. Que igual sí está de manera en el ejemplo pues de lo de Lavoisier en cuestión del peso. Pero ya si nos vamos más estrictamente a elemental, así debería de ser. ¿Sí? Ok, profe. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, déjenme borrar mi rayadero, como siempre. En la representación de esta reacción química, para comprender esas reacciones químicas, pues desde hace muchísimo tiempo, pues se creó la ecuación química. La representación gráfica de esta reacción, en la cual pues ya habíamos platicado, del lado izquierdo tengo a los reactivos, del lado derecho tengo a los productos. Infinidad de reactivos puedo tener yo, infinidad de productos. Claro, respetando la ley de la conservación de la materia, en la cual pues no puedo tener dos productos y no puedo tener, tener dos reactivos y tener 0 productos, ¿no? O sea, al menos debe haber un producto. Ya de ahí, infinidad de productos que tenga, infinidad de reactivos. Solamente que se respete la ley de la conservación de la materia, como nos lo estipula. ¿Dónde está mi de la estequiometría? Bueno, ¿cómo lo estipula la estequiometría? Llegamos al ejemplo que quería llegar. En la estequiometría, pues como ustedes lo investigaron, es que se encarga de las proporciones, y hay mucha temática dentro de la estequiometría, muchachos. No crean que nada más lo que yo les voy a explicar. Lo que yo les voy a explicar es lo más básico, es lo más fácil. Hay mucho más mundo que saber. Pero pues ya esto entra dentro como de temática especializada, ¿ok? Bueno, esta es una ecuación química de una reacción de combustión. De hecho, las reacciones, muchachos, como les dije, lo vamos a ver hasta el final, ya cuando veamos lo práctico. Entonces, esta ecuación química es la representación de una ecuación de combustión. ¿Por qué? Porque tengo oxígeno y tengo como resultado dióxido de carbono y agua. Y aparte, bueno, aquí tengo un alcohol que pues, por características, el alcohol es flamable, entonces pues es una reacción de combustión. ¿Qué quiero destacar en este ejemplo? Bueno, aquí volvemos a retomar lo que es el coeficiente estequiométrico. Este coeficiente es el que yo voy a otorgar para cuidar las proporciones, como les dije. Vamos a trabajar a la ley de la conservación de la materia. Entonces, por la vida, muchachos, nos vamos a encontrar muchas ecuaciones que no están balanceadas. O al momento de estipular, por ejemplo, una reacción que descubran, supongamos así en el mundo científico, no, es que tal compuesto cuando reacciona con fulanito compuesto da este resultado. Pero para conocer detalladamente, pues obviamente se debe saber la estructura, la composición del compuesto en general, del compuesto con el que reaccionó, para así ya poder establecer si se cumple con la ley de la conservación de la materia. Para ello son los coeficientes estequiométricos y son estos numeritos que vamos a poner o que van a encontrar al principio de las moléculas de los átomos, ¿ok? Que vendría siendo en este caso. ¿Qué sucede? Este coeficiente estequiométrico, muchachos, ustedes no los pueden poner entre,
por ejemplo, entre las moléculas. O sea, entre, por ejemplo, si yo quisiera poner aquí un 3, no se puede. ¿Por qué? Porque ahí ustedes estarían jugando a ser Dios, si es que creen, o jugando a ser el creador de todo esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque este coeficiente estequiométrico lo que básicamente les está diciendo en este ejemplo es que hay dos moléculas de este compuesto. Supongamos que este compuesto es una bolsita de arroz, así. O sea, es una bolsita de arroz. Entonces, si yo le pongo un 2, quiere decir que ahora ¿cuántas bolsitas de arroz hay? Ahora hay 2 bolsitas de arroz, pero ustedes, por ejemplo, supongamos, no pudieran como que, ay, ¿sabes qué? Me voy a entrometer en el arroz, en su composición, ¿no? O sea, ya es el arroz, ya es un compuesto estructurado por naturaleza, creadora, lo que ustedes quieran. Entonces, por eso los coeficientes estequiométricos, muchachos, no van entre las moléculas, entre los símbolos. Luego tenemos a los subíndices. Estos subíndices, pues nosotros ya habíamos hablado de ellos, ya habíamos trabajado con ellos. Y me representa el número de átomos de cada elemento. Este subíndice, muchachos, sí es de manera personal con los elementos. O sea, por ejemplo aquí, el subíndice este 3, ¿a quién le pertenece? Al hidrógeno, al hidrógeno, así es. Pero fíjense, le pertenece al hidrógeno que está unido con este carbono. No le pertenece al hidrógeno de acá. Claro que no, esta ya es, o sea, una estructura definida, ¿sí me explico? Bueno, porque este es un grupo funcional. Luego lo van a ver en orgánica y todo eso. Entonces, este subíndice nada más le pertenece a este hidrógeno. ¿Y qué pasa con el coeficiente estequiométrico? Me voy a regresar con el coeficiente estequiométrico. El coeficiente me está diciendo que hay 2 de esta molécula. Por lo tanto, yo dijera, bueno, entonces hay 2 carbonos, porque cada molécula tiene un carbono. ¿Otra vez? ¿Hay cuántos hidrógenos? 6. Hay 6 hidrógenos de manera general, porque cada molécula tiene 3 hidrógenos. Fíjense, todavía como no hay un signo aquí positivo que me separara esto, o sea, es toda una molécula. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? 2. 2 oxígenos, porque en cada molécula individualmente hay un oxígeno nada más. Fíjense, de esta manera ya vi en dónde me confundí, pero quería explicar la cuestión del subíndice. En los temas que vamos a ver, aquí se va a ver en general cuántos hidrógenos hay. De esta manera yo iba a contar los 6 en total a los 2 de acá. Pero lo que yo quería especificar es que ustedes supieran identificar el subíndice. Pero si yo preguntara en esta molécula cuántos hidrógenos hay, la respuesta correcta sería 8 hidrógenos. 6 de este amigo, porque tiene un subíndice 3 y tengo 2 moléculas, son 6, más los 2 de estos hidrógenos, y en total yo tendría los 8 hidrógenos. ¿Sí Una me? pregunta. Ajá. El subíndice que está ahí es 1. No, ahí voy. Espérame, ahí voy, ya casi voy para allá. Bueno, esto ahorita lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a desarrollar. Ok, me voy a pasar con el tercer concepto. El estado de agregación de la materia. En las reacciones, para su conocimiento, van a encontrar como tipo subíndice, pero con letra y entre paréntesis. Estos me indican el estado en el que se encuentra la molécula o el elemento. Como por ejemplo aquí tenemos LGGL, entonces quiere decir que esta molécula, su estado de agregación en los reactivos está líquida.
es líquido. La molécula diatómica del oxígeno tiene un estado de agregación de la materia, es gaseosa. En los reactivos. ¿Y qué pasa en los productos? Tengo un nuevo compuesto en estado gaseoso y otro producto en estado líquido. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Profe, una pregunta. Ajá. Que no tiene que ver como balance. Por ejemplo, en la primera ahí vendrían siendo 4 oxígenos y en el otro son 3, ¿no? Sí. No tiene que ver como balance. Perfecto, exactamente, para eso vamos. ¿Por qué? Porque pues ya Carlos se quedó como que, oye, no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia, estoy teniendo más carbonos de este lado que del otro. ¿Y dónde se fueron los demás carbonos? Perfecto, perfecto, para allá vamos. ¿Ok? Póngame participación. No, claro, o sea, todos los que vamos comentando van teniendo para... Carlos, exénteme, maestra, exénteme, ya con eso. Ok. Entonces, pero estábamos recordando pues lo del coeficiente estequiométrico porque es lo que vamos a estar dice y dice y dice y dice y dice. Entonces, para tenerlo fresquecito, ¿no? Junto con los subíndices. Y el estado de agregación de la materia, pues en reacciones, pues van a encontrar así como, ajá, bueno, y esta reacción porque tiene estas letras, entonces para que sepan lo que significa. Perfecto, dijo el Carlos, ya me quiero pasar al balanceo, a lo que está más divertido, pues ámonos, Ricky. Nada más, muchachos, que les voy a dar 5 minutos para que vayan y tomen la ecuación de las proporciones. Y bueno, aquí estábamos diciendo que pues lo que debe haber en los reactivos, debe haber en los productos, y pues decía Carlos, maestra, no se está cumpliendo la ley, no está balanceada. Y bueno, vamos a ver los métodos de balanceo. Ya ustedes hicieron una tarea sobre ellos. ¿Qué métodos encontraron? A ver, cuéntenme. El de tanteo. ¿Tanteo era? Ajá, al tanteo. ¿Cuál otro? El algebraico creo que era también. Uh-huh. Y me falta uno, pero no me acuerdo cuál era. Espérate, no. Deja participar. No, pero... ¿Qué otro? No me acuerdo del otro. El otro, ok. Hay uno que yo ya les había mencionado y de hecho, bueno, no les había mencionado como tal, pero es algo que miramos en las nomenclaturas. Redox era. Se le conoce comúnmente como redox por abreviarlo, pero es el de oxidorreducción. Entonces, estos métodos de balanceo, pues como su nombre lo dice, va a ser el método por el cual nosotros vamos a restablecer esta ley de la conservación de la materia. Y el más fácil, sinceramente, pues como todo es el tanteo, ¿no? O sea, como su nombre lo dice, ahí vas tanteando el terreno, poniendo y quitando coeficientes estequiométricos. Y es el primero que vamos a ver. El de redox, muchachos, es como la nomenclatura. O sea, vamos a ir viendo con cuánto va a ir trabajando según las reglas. O sea, vamos a seguir usando las reglas, va a ser lo mismo, pero en cuestión de los compuestos. Pero tiene un poquito más de procedimiento después de otorgar los números de oxidación. Pero vamos a ir avanzando con el del tanteo para, yo creo que el jueves y el viernes, empezar con el de redox. Ya no pude borrar esto. No sé por qué. O sea, se quedó grabado ya. Y no me deja borrarlo. Pues bueno. Voy a trabajar en ello, pero con otra pluma. Con otro color, perdón. ¿De en qué consiste el del tanteo? Pues como vuelvo a decir, en otorgar los coeficientes estequiométricos, ahí viendo cómo nos va, ¿no? Como cuando estamos enderezando algo, de que, híjole, hazle más poquito a la derecha, hazle más poquito a la izquierda, súbele un poquito más, ¿no? Cuando estamos acomodando algo. En este caso, en otorgar los coeficientes. Pero, ¿qué voy a hacer primero yo en una ecuación química? O sea, primero, muchachos, lo primero es observar si realmente está desbalanceada.
O pues ver el panorama en dado caso que esté desbalanceada, ver de qué lado está más desbalanceado que el otro. Para esto vamos a hacer como una tipo lista de los elementos de cada lado. Bueno, vamos a comenzar con el lado de los reactivos. Aquí yo voy a poner reactivos. Y bueno, tengo carbono, hidrógenos y oxígenos. Entonces voy a poner primero el carbono, muchachos, porque les voy a dar un consejo. Y esto es un consejo que siempre te lo encuentres en todos lados hablando del balanceo al tanteo. Dejen al final oxígenos e hidrógenos. Esos déjenlos hasta el final. No me refiero como que hasta el final de todo, sino, o sea, primero los otros elementos y después el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, en los reactivos, pues tenemos el carbono, pero no nada más voy a decir, o sea, sí, yo tengo carbono. Voy a ver cuántos carbonos tengo, cuántos átomos de carbono tengo. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tengo, muchachos? 2. Este coeficiente estequiométrico me quiere decir que pues hay pues las dos moléculas de queriendo decirme que cada molécula tiene un carbono, entonces hay 2 moléculas, pues hay 2 carbonos. Me fijo yo si del lado de los reactivos, aunque no esté en esta molécula, hay más carbonos. No las hay, porque también las contaría. No importa que no forme parte de la molécula o del compuesto, ¿ok? Vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo, muchachos? Tiene desde los 4, contando después del más. Ok. No, son 6, ¿no? A ver, díganme, yo aquí estoy apuntando. Son 4. A ver. Ok. Ajá. Sí, son 4. Son 4, ok. Entonces, miren, tenemos aquí solito en una molécula de atómico, tenemos 2 átomos de oxígeno ya. De este lado tenemos no hay subíndice, pero sí sigue formando parte de la molécula que tiene el coeficiente estequiométrico. Entonces, tenemos 4 en total, 2 y 2. Ok, 4 oxígenos. Y ahora los hidrógenos, ¿cuántos hay? Hay 8. Hay 8 hidrógenos, perdón, creo que dije oxígenos, pero hidrógenos. ¿Por qué? Porque bueno, recuerden ahorita lo que explicaban, ¿no? O sea, en esta molécula, si no tuviéramos el coeficiente aquí, tuviera yo 4 hidrógenos, ¿no? 3 de y 1 de acá, pues son 4. Pero hay un coeficiente estequiométrico que me dice que hay 2 moléculas de este compuesto. Entonces, pues ya sería 8. Y pues si lo queremos ver ahorita, como les decía, el 2 por 3, 6. Y 2 el de acá, pues nos da 8. Tiago, hace por allá. Ok, entonces yo ya miré mi panorama de los lados de los reactivos. Me voy al lado de los productos. Ok, vuelvo a empezar con el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, nada más tengo 1. Aquí yo ya me puedo dar la diferencia que, o sea, del lado de los reactivos tengo 2 y del lado de los productos tengo 1, o sea, me hace falta 1. ¿A dónde se fue? Entonces ahí ya me doy cuenta que está desbalanceada, ¿no? Pero igual vamos a terminar todo el enlistado para ver cómo está la situación. Luego, del oxígeno, ¿cuántos tengo? 3, ¿verdad? 2 de que tiene el subíndice y 1 de acá. Tengo 3. ¿E hidrógenos? Tengo
ya le iba a poner el índice. Tengo 2. Muy bien. Veo el panorama. Carbono, o sea, el panorama del lado de los productos, o sea, me hace falta. Del lado de los reactivos tengo más. Segundo consejo, empiecen por el lado al que le falta. No aumenten al que ya tiene bastante. Váyanse al faltante. Entonces, perdón, el faltante va a ser el lado de los productos. ¿Qué voy a empezar yo? Como les dije, empiecen por los elementos que no sea el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes vayan otorgando coeficientes estequiométricos, como en esta molécula, por ende va a ir afectando al oxígeno también o al hidrógeno si hay. Entonces, si yo de este lado tengo 2 carbonos y de este lado tengo 1, me voy a la molécula y pues lo que puedo otorgar es un coeficiente estequiométrico. ¿Qué coeficiente estequiométrico le voy a otorgar para que haya la misma cantidad en reactivos que en productos? A ver. Con eso se refieren a los números. Sí, ¿no? ajá. Recuerden que se llaman coeficiente estequiométrico, ¿ok? Así me dirijo a él, pues son los números. 2 y 4, profe. ¡Ay, Dios mío! Tranquilo. Ok. 2. Vamos a irnos por parte, ¿ok? Para irlo explicando todo. Pero no se puede. Pero el No se- oxígeno ¿Cómo? es que Carlos estaba diciendo que 4 al último. Oh, es que dijo 2. En hidrógeno, pero en oxígeno no va a quedar bien. Ok. Ajá, no se puede como después ponerlo. Digo, no sé cómo decirle, como. Entre medio. Ajá, entre medio. No, que es lo que les acabo de explicar. O sea, ya la naturaleza del compuesto yo no puedo intervenir molecularmente o atómicamente. Pero por ejemplo, hace rato digo de que entre medio de, por ejemplo, después del más, pues. Ah, ok, aquí. Entre medio. Ajá. No, sí, aquí porque aquí ya estás hablando, es otro producto. Sí, aquí. Yo pensé que se referían como aquí o aquí. No, ajá, aquí está bien, aquí va un coeficiente para este compuesto, aquí otro para este compuesto. Nada más que sí puede haber un 4, pero vamos a ir un poco despacio en el primer ejemplo, ¿ok? ¿Sí? Ok, sí. Ok. No, es que me revolví yo porque no mire que carbonos faltaba aquí. Ajá. Sí, perdón. No te preocupes, no, está bien. De hecho, es bueno que vayan así como que ya se les vaya agilizando, así como que la vista de no, pero acá me falta y así. Porque pues esto también es igual, es práctica, ¿no? Y conforme vas practicando, pues te vas haciendo un poquito más ágil, ¿no? Entonces, puse un coeficiente estequiométrico, ya de este lado ya no tengo 1, tengo 2. Vuelvo a revisar, o sea, después de poner un coeficiente, muchachos, vuelvan a revisar porque a veces damos por hecho, y se los digo por experiencia, que son cuantos, son tantos, ¿no? Pero luego nos llegamos a confundir. Entonces, vuelvo a revisar. Tengo 2 carbonos. De oxígenos ya no tengo 3, porque si puso este coeficiente estequiométrico, también le afectó al oxígeno. Porque es una molécula, es un compuesto, está junto. Entonces, y el oxígeno tenía un subíndice 2. ¿Cuántos oxígenos va a haber? 4, 5. 4. No. 5. 5. 5, porque recuerden, estamos contemplando todos los oxígenos que hay en los productos. Así estén en diferentes compuestos o solos, pero son toda la sumatoria, ¿no? En este compuesto sí, aquí hay 4. Más el solito de acá son 5. Entonces, pasé de 3 a 5. Maestra, Mande. ya creo que queda. No sé si esté bien con él o qué sé. Ajá. Es 12, así como lo había puesto, 4 en el H2O y en el lado de los reactivos, donde dice oxígeno 2, va a quedar 3. Ufale, qué bárbaro, se nota que ya se quieren ir, ¿verdad? Sí, así queda. Vamos, así es correcto. Así queda.
y es como te vas a dar cuenta que ya está balanceado, pues vas a ir haciendo el movedero, ¿no? Por eso se llama el tanteo, o sea, vas viendo, si aquí me falta, acá le pongo, cuál se va desbalanceando. ¿Ok? Nada más terminamos de hacer este ejemplo y se termina la videollamada porque les voy a dejar tarea de este ejercicio, pero quiero que quede bien explicado, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, sucede que ya pues tengo 5 oxígenos, de 3 pasé a 5. Ahorita no los voy a mover todavía. Sigo teniendo 2 de hidrógeno. ¿Y qué pasa? O sea, acá tengo 8 y acá tengo 2. Pues sigo balanceando del lado de los productos, como les digo, del lado donde tengo el faltante. Entonces me voy a la molécula donde tengo el hidrógeno, porque nada más lo tengo en un compuesto, y comienzo con el balancear. Entonces me doy cuenta que tiene un subíndice, así que el número que yo le otorgue al hidrógeno se va a multiplicar. Entonces, si yo quiero pasar de 2 a 8, ¿qué número debo de poner? 4. El 4, así es. Voy a poner un coeficiente 4 porque se va a multiplicar por el 2 y va a ser igual a 8. Entonces, fíjense, el hidrógeno, de este lado hay 8 y de este lado ya tengo 8. El hidrógeno y el carbono lo balanceé. Ahora, ¿qué pasó? Como balanceé en este lado de estos productos, fíjense, ay, se me fue. El 4, el coeficiente, pues es para toda la molécula, o sea, también el oxígeno. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos oxígenos? O sea, si yo antes aquí nomás tenía 1, ahora tengo 4, más los 4 de acá, ¿cuántos voy a tener? El lado de los productos. ¿Quién? ¿Nadie? Ok. Tendría 8. Sería 8, ajá, porque estoy considerando, o sea, acuérdense que la sumatoria, esto que estoy haciendo para identificar si está balanceado, es de todos los productos. Entonces, si aquí con este coeficiente estequiométrico ya aumenté el número de oxígenos a 4, pues los 4 más los que había acá, que son 2 por 2, 4, pues ya son 8, o sea, me fui de 3 a 5, ahora 8. ¿Y qué sucede? Del lado de los reactivos, ahora el que tiene menos oxígenos es acá. Acá me había quedado con 4. Y acá al momento de balancear el hidrógeno se me movieron los oxígenos. De todos modos ya los había movido, bueno, ya se habían aumentado por el coeficiente estequiométrico de este. Aquí fíjense, es donde uno tiene que ir ahí afinando detallitos. ¿Por qué? ¿Qué creen que me sea más fácil balancear, muchachos, o poner el coeficiente estequiométrico? ¿La primera molécula o esta molécula de acá? La segunda. La segunda. Porque vean de esta manera, siempre observen cuando haya moléculas de elementos solas. Porque si yo me vengo a moverle al de acá, voy a hacer un movedero no solamente del oxígeno, sino del hidrógeno y del carbono, que son elementos que ya tengo yo balanceados. O sea, yo ya tengo la misma cantidad de hidrógeno en ambos lados. Entonces, y de carbono también. Si yo le pongo un coeficiente estequiométrico para que así me dé los oxígenos, o sea, y fíjense, como no tiene un subíndice, yo tuviera que poner cuánto del coeficiente si lo quisiera balancear de esta molécula. ¿Cuánto creen? ¿Cómo me sonó? No entendí. Ok. Les estaba poniendo un ejemplo o un universo paralelo donde ¿cuál es el más, hablando del oxígeno,
¿qué molécula es más fácil de balancear, de poder balancear el oxígeno? Va a ser la segunda. Ajá. No, quiera. Ahí está. Me andaba jalando el cable de la compu. El segundo. ¿Por qué? Porque si yo pongo un coeficiente estequiométrico para querer balancear el oxígeno en esta molécula, como no tiene un subíndice, yo tendría que poner un 8. No, pero todos los que tuviera aquí. Tuviera que poner un 6. Más los dos de acá me dieran 8. Y ese 6 no solamente iba a afectar el oxígeno, o sea, iba a afectar al carbono, iba a afectar a los hidrógenos, o sea, se me iba a hacer un cuento en honor. Entonces, pues la forma más viable va a ser balancear el que está aquí solito, el oxígeno. O sea, sí tiene un subíndice, pero pues, ¿qué va de un subíndice a desbalancear todo lo ya ganado? Entonces, si aquí está con el subíndice 2 y tenemos 4 y yo tengo que llegar a 8, pero fíjense, tengo que otorgar un coeficiente estequiométrico que al multiplicar por 2 que no me tenga que dar el 8. ¿Qué número me tendría que dar? Porque acá ya tengo 2 oxígenos, no se olviden de ellos, 6. Me tendría que dar 6. Entonces, el coeficiente, ahí va, el coeficiente que voy a utilizar, 3. el 3. Entonces ya, 3 por 2, 6, 2 de acá son 8. ¿Cómo la ven? Bien. ¿Bien? Bien fácil. ¿Fácil? Por una pregunta. Sí. Ahorita estaba poniendo como una suposición de lo que pasaría si pusiéramos como un número, pero sí se puede en caso de que lo necesitemos. Sí. Aunque ya tenga un número, sí. Ajá, pero lo que va a suceder, por ejemplo, si hubiera pasado en este caso, es que mis coeficientes iban a ser grandísimos. O sea, iba a seguir escalando. O sea, por ejemplo, en vez de 3 acá, a lo mejor pudiera tener yo, no sé, o de este lado, ¿no? Un 8 o algo así. Pero, claro, si es tu última carta, sí. Pero siempre primero considera, es lo que quería decirles. O sea, consideren y hagan un análisis, ¿no? O sea, ¿cuál es el más viable? Como en este tipo de casos. O sea, como ya les dije al principio, pues váyanse donde estaba desbalanceado. O sea, donde hay la menor cantidad. Porque a la mayor cantidad no le muevan mucho. Traten de balancear lo que tienen menos. Ya cuando tengan menos, vuelvan a cuando vayan balanceando, cada vez que vayan poniendo un coeficiente estequiométrico, vayan rectificando otra vez, haciendo esta cuentita como lo hice aquí. Para ver qué tanto te falta, ¿sí? ¿Te hago mimi? Ok, por eso se llama al tanteo, o sea, vas poniendo, vas quitando, vas viendo ahí al tanteo, ¿no? No hay una explicación como tal científica como el de redox o el algebraico, porque el algebraico pues es álgebra, ¿no? Haces despejes y todo eso. Pero sí les doy esos consejos pues para que no, a veces uno hasta dolor de cabeza le da y así, porque a veces nos aferramos a tratar de balancear uno, como por ejemplo si aquí yo tratara de balancear el oxígeno y luego se me moviera todo, ¿sí? Ok, maestro. Ok, Sí, profe. chicos, los de